¿Escucharon hablar alguna vez sobre el petiso orejudo? Uf, ¿hace cuánto tenía ganas de hacer este video? Bueno, la historia del petiso orejudo es bastante conocida porque se dice que fue el primer asesino serial que tuvo Argentina. Lo más turbio de él es que empezó a matar siendo un niño, así como escuchan. Es una historia bastante conocida, incluso se hicieron muchos videos sobre él, y yo no quería dejar de hacerlo, porque tiene una historia bastante turbia, no solo porque mataba a personas, en este caso niños, sino que también incendiaba lugares, mataba animales, entre muchas cosas más, y las formas de asesinar fueron terribles. El petiso estuvo internado en diferentes lugares, preso en diferentes cárceles, incluso en la cárcel del fin del mundo, en Ushuaia. Y allá también pasaron un montón de cosas más. Que todo eso vamos a ver en este video. Así que sin más rodeos, para conocer la historia del petiso orejudo, qué fue lo que hizo y cómo fue que terminó, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? Vámonos. Bueno, su nombre era Cayetano Santos Godino y nació el 31 de octubre del año 1896. El 31 de octubre, Halloween, o casualidad. Él fue uno de los 8 hijos que tuvo el matrimonio de Fiore Godino y Lucia Ruffo, que eran dos italianos que se habían venido a Argentina en el año 1888, buscando una nueva vida, como muchas familias venían en aquel entonces. Y bueno, cuando se vinieron acá empezaron a vivir en un conventillo de Valvanera, más conocido popularmente como Once. Bueno, ahí. Fue criado en el seno de una familia bastante disfuncional, donde había maltratos bastante importantes y fuertes contra él, sobre todo de su padre, que era golpeador y alcohólico. Y todo esto fue formando su personalidad. De chiquito era un nene bastante tímido pero rebelde, que no mostraba interés por nada. Cayetano tenía como un hobby, que ¿saben cuál era? Agarrar animales, matarlos y descuartizarlos. Esos animales después los guardaba en una cajita, los coleccionaba y después los ponía abajo de la cama, donde él dormía. Ese era su hobby, matar animales. Y así fue que empezó, porque a medida que fue creciendo, este salvajismo por matar animales lo quiso empezar a llevar a algo más allá, que era a los niños. Empezar a hacerles mal a niños. Y ese día llegó. El 28 de noviembre del año 1904, cuando él tenía 7 años apenas, se llevó a un nene, por la fuerza, que no llegaba ni a los 2 años de edad, ese nenito. Su nombre era Miguel de Paoli. Entonces lo que hizo Cayetano fue llevárselo a la fuerza a un baldío, ahí lo empezó a golpear, lo tiró a un tumulto ahí de espinas, y esas espinas lo lastimaron un montón, pero justo en ese momento, cuando lo estaba golpeando como para poder matarlo, justo pasa un policía por ese lugar, descubre más o menos la situación, que era bastante confusa, porque no sabía lo que estaba pasando, y lo que hizo fue llevarse a esos 2 niños a la comisaría. Obviamente lo que se pensó en ese momento que eran 2 niños que estaban jugando, porque claro, eran 2 niños, uno de 2 años y otro de 7. Nadie iba a pensar que un niño de 7 iba a estar queriendo matar a un niño de 2, era un montón. Pero esto no va a quedar acá, porque a los pocos meses, Cayetano quiere hacer lo mismo. Agarra a una nena de unos 18 meses, que su nombre era Ana Neri, la agarra y se la lleva a un baldío, igual que el caso anterior. Y ahí cuando la lleva a ese lugar, al baldío, la empieza a golpear y en un momento agarra una piedra, con su poca fuerza, porque imagínense que era un niño, y se la tira en la cabeza. Cayetano, pensando que la había matado, ¿saben lo que hizo? Fue a la casa donde vivía ella, fue a hablar con el padre diciendo que había encontrado a su hija tirada con un golpe en la cabeza. Todo esto pensando que ya estaba muerta, pero cuando va el padre a buscarla, resulta que la nena no había muerto, por suerte. Pero imagínense lo sádico que era en ese momento. Ya de nenito estaba intentando matar a niños. Pero esto no va a quedar acá, porque el deseo de cometer un crimen, de asesinar, se potenció muchísimo por esos intentos fallidos que había tenido antes. Hasta que llegó su primera víctima fatal. La primera niña que mató. La niña fue María Rosa Fase, que tenía solamente 3 años, y la cosa fue más o menos así. El 7 de septiembre del año 1908, cuando él tenía apenas 11 años, hizo el mismo método que los anteriores. Se llevó a la nena a un baldío, intentó estrangularla y como no pudo, la enterró viva en una zanja. El cuerpo de la nena nunca fue encontrado porque en el lugar que él señaló como escena del crimen, años después, se había construido una casa de 2 pisos. O sea que siendo un niño de 11 años ya había matado a una persona. Un montonazo. Re fuerte. Pero bueno, ese mismo año Cayetano fue internado en un reformatorio a pedido de su padre, porque éste había encontrado abajo de la cama la caja con sus animales muertos, además de todas las cagadas que se estaba mandando, que se portaba como el orto, o sea, como que decidió eso por la vida que estaba teniendo.
O sea que con 11 años fue trasladado a la colonia de menores de Marcos Paz, donde pasó 3 años. Y ahí ustedes si se preguntan si salió mejor, si empezó a cambiar para bien, bueno, la respuesta es no, todo lo contrario. Cuando sale de ese lugar ya tenía un apodo, el apodo de El Petizo Orejudo. Petizo porque medía 1,51 m y orejudo porque, bueno, obviamente tenía orejas grandes. Y cuando salió con muchos deseos de hacer cosas mucho más turbias que antes. Porque se cree como que estuvo conteniendo todas esas ganas de hacer el mal y que cuando salió ahí empezó todo lo más turbio todavía. Por ejemplo, el 23 de diciembre del año 1911, al volver a las calles, Cayetano ingresó a trabajar a una fábrica, pero duró apenas 3 meses. Se dice que lo echaron por matar una yegua. Y ahí volvió a sus andanzas, andar de acá para allá, relacionándose con gente picante de la época. Y ahora se le había sumado otro deseo más, el de prender fuego lugares. Tanto así que el 17 de enero del año 1912, o sea, los pocos días que salió, entró a una fábrica para prenderla fuego, así como escuchan, con 15 años. Y este año, el año 1912, va a ser el peor, donde mayores cosas turbias hizo, donde saca todo su lado oscuro, mucho más que lo anterior. Por ejemplo, el 25 de enero se hizo una denuncia, los padres de Arturo Laurora denunciaron la desaparición de su hijo, que tenía 3 años en ese momento, y al día siguiente de esta denuncia encontraron el cuerpo del niño en una casa abandonada de San Cristóbal. El nene estaba muerto, con todo el cuerpo golpeado, semidesnudo y con un pedazo de piolín atado en el cuello. Y esto, lo del piolín, no va a ser un detalle menor, ya les voy a decir por qué. O sea que mientras Cayetano ya andaba por las calles ahí de la zona, San Cristóbal, Parque Patricios, Valvanera, ya empezaban a pasar estas cosas. Pero todavía hay más. Pero toma un poquito de vino y te garganta seca. Hay una mosca jodiendo. Fuera, pesada. Unas semanas más tarde, más precisamente el 7 de marzo, acá seguimos hablando del año 1912. Cayetano va a seguir haciendo de las suyas. ¿Y sabe lo que hizo esta vez? Le prendió fuego el vestido a una nena de 5 años. La nena se llamaba Reina Bonita Vainikov. Y después de que le haya prendido fuego el vestido, esta nena quedó internada, obviamente con quemaduras muy graves, y terminó muriendo a las pocas semanas. O sea que no solo prendía fuego lugares, sino que ahora empezó a prender fuego niños. O sea, cada vez iba siendo peor. Meses más tarde volvió a provocar incendios en otros lugares también. Por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales, pero él seguía en esa. Tenía diferentes lugares prendido fuego, ya 3 asesinatos, pero nadie sospechaba de él porque, claro, era un niño, un adolescente, que tenía cara de bueno, como que nadie sospecharía de él porque era tímido, pero lo turbio que se escondía detrás. Ese mismo año intentó matar a otros niños con la misma metodología, pero siempre por un motivo u otro no terminaba de ejecutarlo. O porque aparecía alguien, o porque se escapaban. Siempre de alguna forma quedaba con las ganas de hacerlo porque no podía ejecutarlo. Pero todas estas imposibilidades fueron aumentando su deseo y sus ganas de matar a alguien, y así fue que llegó su última víctima. Y la forma en que la mató fue terrible. El 4 de diciembre de ese mismo año, Gesualdo Giordano era un niño de unos 3 años que vivía en la zona de Parque Patricios. Bueno, ese día, después de desayunar, el nene salió para jugar con sus amiguitos ahí del barrio, pero justo quien andaba por la zona merodeando, ¿quién era? El Petizo. Ahí fue cuando los vio jugando y se acercó. Y bueno, él ahí se hizo el buenito, el simpático, empezó a jugar con los niños y en un momento le dice a este niño, a este Gesualdo, que si lo acompañaba al almacén que estaba ahí a unas pocas cuadras, le iba a regalar unos caramelos y chocolates. Con esta excusa logró que Gesualdo diga que sí y se fueron los dos a este almacén. El Petizo compró los caramelos y chocolate, pero a Gesualdo le dio unos poquitos. Gesualdo en ese momento quiso más, pero el Petizo le dijo que si lo acompañaba a un lugar, le iba a dar todos los caramelos que él quería. ¿A qué lugar era? A una fábrica abandonada que había unas pocas cuadras. Así que el Petizo lo convenció, fueron a este lugar y en un momento el niño no quiso entrar a esta fábrica abandonada y el Petizo lo que hizo fue entrarlo a la fuerza. Ahí cuando lo hizo entrar, lo empezó a golpear, lo tiró al piso, le puso la rodilla en el cuello y en un momento saca de su bolsillo el piolín que tenía y lo empieza a enredar en el cuello de Gesualdo. Un niño de 3 años, estamos hablando. Es un montón. En ese momento Cayetano tenía 16. Bueno, ahí le rodea el piolín en el cuello
y lo empieza a ahorcar. El nene como medio se desmaya y el petizo, desesperado porque estaba el cuerpo ahí pero no estaba muerto del todo, tenía que terminar su trabajo. Entonces en ese momento sale de la fábrica abandonada y ¿qué pasa cuando sale? Se encuentra con el padre de Gesualdo que lo estaba buscando. Y ahí cuando se lo encuentra, el padre de Gesualdo le pregunta al petizo si lo había visto y el petizo le dijo que no y le aconsejó que vaya a una comisaría que estaba ahí cerca para hacer la denuncia. Y ahí el padre se fue. En ese momento el petizo empezó a buscar algo como para poder rematar al niño. ¿Y saben lo que encontró? Un clavo de unos 10 centímetros. Y dijo, con esto tengo que terminar lo que empecé. Ahí el petizo volvió donde estaba Gesualdo, agarró el clavo y ¿saben lo que hizo? Se lo clavó, acá en la sien, para rematarlo. Es muy fuerte, es un montón. Después de esto lo que hizo fue cubrir el cuerpo con unas chapas y se fue. El cuerpo de Gesualdo fue encontrado ese mismo día y a las pocas horas se hizo lo que fue el velorio. En ese momento la policía estaba buscando el responsable y el asesino de Gesualdo, entonces estaba como medio estudiando lo que había pasado. Hay una versión que dice que el petizo fue al velorio de Gesualdo y en un momento se acerca al cajón del niño y alguien se le acerca y le preguntan por qué estaba ahí. A lo que él responde, vine a ver si tenía el clavo. Y después de eso se va corriendo. Esta es una versión que supuestamente la policía se agarró para culpar al petizo orejudo, pero lo cierto es que ya el petizo venía siendo medio estudiado por la policía porque ese mismo día varios testigos dijeron que al niño lo vieron con él. Entonces confirmaron varios testigos lo mismo y esa misma madrugada lo fueron a detener al petizo. Y al revisarlo entre sus ropas, encontraron en los bolsillos de su pantalón varios pedazos de piolín, muy similares a lo que tenía el cuerpo de Gesualdo y otras víctimas también. Por eso dije que iba a ser importante el detalle este del piolín, porque fue el mismo que utilizó para todos los asesinatos, o la mayoría. Y bueno, ahí cuando lo detuvieron al petizo, él no se resistió ni nada. Es más, confesó los 4 asesinatos, los intentos e incluso los incendios que había provocado. Pero no solo eso, además en la confesión dijo lo siguiente, que cada vez que mataba a alguien se excitaba y cada vez que recordaba esos asesinatos también, o sea, una excitación sexual. El caso Godino lo estudiaron los médicos, psiquiatras, educacionistas y fiscales que llevaron adelante las pericias para determinar si el asesino era o no imputable y por lo tanto si debía ser enviado a una penitenciaría o a un asilo mental. En una primera instancia absolvieron al petizo basándose en las pericias médicas y psiquiátricas, por lo que fue enviado al Hospicio de las Mercedes, uno de los principales centros mentales del país, pero en una segunda instancia fue declarado culpable y ahí lo llevaron a una penitenciaría, a la Penitenciaría Nacional que estaba en lo que es hoy el Parque Las Heras. Bueno, ahí. Pero unos años más tarde, en el año 1923 para ser exacto, lo derivaron a la cárcel del fin del mundo, a la cárcel de Ushuaia, que era la cárcel donde enviaban a los delincuentes más peligrosos del país. Que es una cárcel que lo construyeron los presos, una cárcel de máxima seguridad, que yo hice un video en el 2020, creo si no me equivoco, 2020-2021, exclusivamente de la cárcel del fin del mundo. Si no lo vieron vayan a verlo que está muy bueno y bastante completo. Pero bueno, volviendo al petizo orejudo, en el año 1927 va a pasar algo bastante curioso y bastante raro también. Varios médicos sostenían que la causa de la maldad del petizo era por sus orejas grandes. ¿Y saben lo que hicieron? Les operaron las orejas para ver si así se curaba. Rarísimo eso. Bueno, la cosa es que se habían basado en un estudio de un psiquiatra, no sé, se agarraron algo como para justificar esa acción y medio que hicieron una prueba a ver si funcionaba. Y adivinen si funcionó. Obviamente no. Y bueno, poco se conoce de su estadía ahí en la cárcel del fin del mundo. Se sabe que en el año 1936 él pidió su libertad y se la negaron. Unos médicos que eran los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret dijeron lo siguiente. Escuchen. Es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. O sea, más claro, échale agua. Y bueno, la cosa es que nunca pudo salir, terminó muriendo en la cárcel, más precisamente el 15 de noviembre del año 1944. Y la forma en que murió es bastante dudosa porque tiene alguna que otra versión. La versión más oficial dice que murió de una úlcera en el estómago que no fue tratada. Pero después hay otra versión que dice que lo asesinaron los presos porque el petizo había matado el gato
que tenían ahí en la cárcel. O sea, varios presos tenían una mascota que era un gato. El petizo lo mató tirándolo al fuego y como castigo los presos lo mataron rompiéndole todos los huesos. Repicantes. Unos años más tarde, 3 para ser exacto, en el año 1947, la cárcel del fin del mundo cierra y cuando estaban retirando los restos del cementerio ahí del penal, cuando llega el momento de retirar los restos del petizo, se encuentran con la sorpresa de que los restos de él habían sido robados. Y eso quedó como un misterio, ¿qué fue lo que pasó con sus restos? Hay versiones que dicen que el director de la cárcel usaba un hueso de él como pisapapeles. Otra versión es que dice que la mujer del director también. O sea, un dime y diretes. Pero nunca se pudo resolver ese misterio. Hoy en día en el museo está la estatua del petizo en la celda donde él estaba. Y ahí se cuenta su historia. También en ese museo están las cartas que él enviaba, con la poca capacidad que tenía para escribir. Es un museo hermoso. Yo fui en el año 2015, si no me equivoco. Y me acuerdo que estaba la estatua, que te cuentan también la historia. Está buenísimo. Si tienen la posibilidad, vayan. Pero bueno, así como hay versiones de cómo fue que terminó, qué fue lo que pasó con sus restos, lo cierto es que el petizo orejudo se murió sin confesar ningún tipo de remordimiento por sus asesinatos. Y así fue que esta historia, su historia, fue muy importante. Se hicieron muchos videos sobre él. Yo en un momento dije, no lo voy a hacer porque ya lo hizo todo el mundo. Pero sí o sí tenía que estar en mi canal. Porque ya hice varios videos de asesinos. Y este es uno de los más importantes. Se dice que fue el primer asesino en serie que tuvo el país. Y uno de los más turbios. Así que nada, así fue más o menos la historia del petizo orejudo y las cosas turbias que hizo. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar, de escucharme en Spotify, mis podcasts. Y creo que en eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. El próximo de patada.